¿Estarán las marcas como Kia, Hyundai, Toyota, Nissan, Suzuki, entre otras, en peligro dado la llegada de Tesla a Colombia? Esto fue algo que me comentaron e insinuaron muchísimo en los comentarios en el último video, dado que pues Tesla llegó con unos precios realmente muy buenos, precios bases de 110 millones de pesos, lo cual los hace una opción bastante atractiva para un carro muy bien equipado, incluso en su versión más básica, y que además es eléctrico, lo que le otorga una buena movilidad, especialmente en las ciudades con pico y placa. Ahora, ¿realmente la llegada de Tesla provocaría que las demás marcas dejaran de vender? Porque fue algo que básicamente me insinuaron en los comentarios. Es más, llegaron al punto de decir que yo me había quedado engrampado con todos los carros en la compraventa porque nadie iba a comprarme esos carros porque todo el mundo iría a comprar carros de Tesla. Así que analizaremos esta premisa e iniciaremos hablando de las marcas y los carros que más se podrían ver afectados con la llegada de Tesla, o al menos los que tienen mayor probabilidad de que sus ventas se reduzcan y se vayan para Tesla. Y estamos hablando de esas marcas y carros que se ofrecen siendo combustión, híbridos o incluso eléctricos, cuyos precios están equiparables a los 110 millones del Model 3 o a los 120 millones del Model Y, o que, y peor aún, están por encima de estos precios, los cuales harían que su relación costo-beneficio sea muy, pero muy bajo, o al menos muy malo. Por ejemplo, ya hablamos de Mazda y vemos un Mazda 3 que está rondando alrededor de los 115 millones de pesos y le ponemos al lado un Tesla Model 3 que está en los 110 millones de pesos, pues yo creo que aquí tiene una competencia bastante fuerte. El Mazda 3 no tiene nada que sobresalga, no es un híbrido realmente bueno, no tiene el super equipamiento, o al menos no equiparable con lo que tiene un Tesla, así que muchas personas que tal vez no le importe mucho la trayectoria de Mazda y se quiera arriesgar por un Tesla, lo haría. Después de todo, se ahorraría 4 millones de pesos por un carro que literalmente está mejor equipado y que además le permite una buena movilidad en todas partes por ser eléctrico y que tiene buena autonomía, entre otras cosas. Así que marcas como Mazda se podría haber afectado. Incluso si hablamos de uno de los carros más comerciales en este momento, uno de los más vendidos en Colombia, la Mazda CX-30, un carro que ustedes saben que a pesar de que vale mucho la pena, en lo personal nunca me ha gustado mucho por temas de espacio. Y en este caso, nuevamente, si vemos una CX-30 en su versión de entrada, también está cerca de los 115 millones de pesos y un Tesla Model Y está en los 120 millones de pesos. Entonces, aquí muchos también entrarían a comparar. ¿Me compro un Mazda CX-30 cuya hibridación es básicamente de lujo? ¿O me compro un carro eléctrico con equipamiento superior por 5 millones de pesos más? Aquí, no digo que todos, obviamente no van a ser todos, porque para muchos la trayectoria de Mazda, el saber que son carros fiables, el saber que son carros que no molestan, pues pesará un poco más. Pero algunos, podríamos decir, no sé, tal vez un 20 o un 30% de las personas que de pronto estaban mirando una X30, ahora mirarán un Tesla Model Y, que después de todo no hay mucha diferencia en precio, pero en atributos sí hay una diferencia abismal. Otra marca, y estoy bastante seguro que estos sí se van a ver muy afectados, es Toyota. Sí, Toyota, la marca que parece que no tiene competencia en Colombia. La verdad es que Toyota en este momento tiene dos grandes problemas. Uno, no tienen carros para vender. Y dos, se demoran muchísimo. O sea, hay listas de espera por el Toyota Corolla Cross que fácilmente llegan a los 8 meses. Que a propósito ya está afectando a muchísimas personas. Ayer de hecho un suscriptor pues me lo estaba comentando que se estaba viendo afectado por esas listas de espera. Ahora, si uno mira un Toyota Corolla Cross está rondando los 135 millones de pesos. O sea, muchísimo más caro que un Tesla Model Y. Que en equipamiento, sabemos que los Toyotas son muy buenos, pero en equipamiento son algo básicos. Versus un Tesla Model Y que lo supera. Adicionalmente, el Tesla te lo puedes llevar ya, por el momento, no sé si agotarán rápido y después tendrá su propia lista de espera, pero por el momento se lo pueden llevar ya. Versus un Corolla Cross que tienes que pagarlo, al menos una parte, y esperarte 6 o 8 meses o quién sabe cuánto más para que te llegue. Yo creo que muchas personas que de pronto se estaban inclinando por el Corolla Cross podrían entrar a mirar el Tesla.
Esa es una marca que se vería afectada, sobre todo por lo que tiene que ver en el Corolla Cross, el Corolla Sedan o el Yaris, que ese es otro. El Yaris Cross ni siquiera, digamos, es tan comercial como el Corolla y tiene un precio de alrededor de 130 millones de pesos. Nuevamente, alguien que de pronto quería comprarse un Yaris, pues mejor se va por el Tesla Model Y. Entonces, Toyota sí se vería muy afectado por esos lados, porque obviamente alguien que se quería comprar una Hilux, una Fortuner, una Prado, pues no va a mirar ni el Tesla Model 3 ni el Model Y, porque pues no cubre sus necesidades. Pero los que están pensando en comprarse un Yaris, un Corolla Cross o un Yaris Cross, definitivamente tienen muchas probabilidades de irse para Tesla. Ahora, ni qué hablar de marcas como Hyundai o Kia. Por ejemplo, si nos vamos a Hyundai, ellos tienen la Kona a gasolina, o sea, carro de combustión. Ni siquiera es híbrido. Un carro de combustión en 117 millones de pesos. Literalmente más caro que un Model 3, muy cerca de un Model Y. Una persona que pronto está pensando en una Kona a gasolina, definitivamente podría estar volteando sus ojos a cualquiera de estos dos carros de Tesla. Después de todo, le da una enorme ventaja que el de la gasolina no. Empezando por el ahorro en combustible, que la Kona no es exactamente un carro muy económico de consumo y el Model Y es un carro eléctrico. Cualquiera de los dos Teslas es un carro eléctrico. Y además, en equipamiento, nuevamente, hay una buena diferencia. O por ejemplo, la Tucson gasolina, que está en 125 millones de pesos. O al menos bajo precios de página. Aquí nuevamente supera el precio incluso de un Model Y. Las personas que pronto están pensando en comprarse una Tucson podrían voltear sus ojos a Tesla. Y si seguimos con los híbridos, pues una Kona híbrida vale 140 millones de pesos, una Tucson híbrida vale 173 millones de pesos, una Kona eléctrica está en 160 millones de pesos. O sea, la diferencia es enorme. Una Kona eléctrica de 160 millones de pesos versus un Model Y de 120. Apuesto que muchos se verían muy incentivados por ahorrarse esos 40 millones de pesos. O no sé qué dirán ustedes. Ahora pasando a Kia. Tenemos carros como la Kia Sportage híbrida que cuesta 180 millones de pesos. Aquí nuevamente una diferencia de 60 millones. Y aunque aquí algunos pueden decir, pero es que no hay comparación, la Kia Sportage es muchísimo más amplia y más grande que lo que es el Tesla Model Y. Sí, es verdad, pero son 60 millones de pesos de diferencia. Ahí algunos se podrían estar volteando los ojitos. Podríamos mirar otros carros como la Seltos o incluso la Kia K3 Cross, que aquí depende de la versión. Si nos vamos a la versión Vibrant, mecánica que cuesta alrededor de los 82 millones de pesos, o la automática que cuesta alrededor de los 90 millones de pesos, tal vez no se verían tan afectados. Obviamente algunos dirían, yo pongo 20 o 30 millones de pesos más y me voy por ese lado, pero digamos que no van a haber muchos. Pero los que están mirando, por ejemplo, la versión GT Line, que cuesta 107 millones de pesos, ahí la cosa cambia, porque la diferencia solo son 4 millones y cualquiera estira como sea esos 4 millones de presupuesto. Entonces, esa versión sí se vería muy afectada. Las versiones de entrada no tanto, porque el margen es bastante alto. O sea, yo sé que algunos la creen fácil, especialmente los que no tienen el dinero, porque muchas veces es así, de que no, pues, cualquiera paga 20, 30 millones de pesos más y se lleva el eléctrico. La verdad es que no es tan fácil. Pero lo que sí es fácil es que alguien que está mirando la GT Line, pues ponga unos 4 millones de pesos o se los rebusque como sea, que es muchísimo más fácil que levantarse 30 o 40 millones o 20 millones. Entonces, ahí hay una enorme diferencia. Como dije, los carros de combustión, los híbridos y los eléctricos que están sobre el precio o muy por encima, sí tienen una buena probabilidad de verse afectados. Y ni que hablar de los eléctricos, que en el caso de Kia tenemos la EV5, que está alrededor de los 170 millones de pesos. Ya vimos la Kona, que también está en un precio alto. O si pasamos a Chevrolet, tenemos al Spark eléctrico, que está en los 100 millones de pesos. Y aquí estoy bastante seguro que muchos se verían más incentivados en comprarse un Tesla de 110 en vez de ese ladrillo, que es el Spark eléctrico en 100 millones. También podríamos ver la Equinox, que está en 220 millones de pesos. O podríamos ver la Blazer, que está en 270 millones de pesos, o la Captiva eléctrica, que está en 140 millones de pesos. Definitivamente a todos ellos sí que los va a afectar mucho, o que tienen buena probabilidad de afectar las ventas de Chevrolet, de Hyundai, de Kia, de todas esas marcas
sobre todo cuando hablamos de su competencia, los eléctricos. Después de todo, cuando hablamos de entrar a competir un carro de combustión con un carro eléctrico, aquí entra el miedo que tienen todavía muchas personas, que incluso me dicen en los comentarios que los carros eléctricos son unas licuadoras, algo así. Es que una persona que de pronto no tiene confianza en la movilidad eléctrica porque piensa que le va a fallar o porque es muy costoso de arreglar, va a seguir comprando el carro de combustión, especialmente si es mucho más barato. Pero aquella persona que ya había contemplado comprarse un carro híbrido y especialmente un carro eléctrico, definitivamente sí voltearía a sus ojos por un Tesla y no por un carro de Chevrolet, no por un carro de Hyundai, no por un carro de Kia. Miraría más bien el Tesla. Esas personas que ya habían contemplado comprarse un carro eléctrico. Los que estaban contemplando comprarse un carro de combustión probablemente no cambian mucho de parecer. Y ya que hablamos de los carros eléctricos, hablemos de BYD, que hasta el momento había sido la reina. Carros con buen equipamiento, con diseños nada malos y con precios muchísimo más baratos que los de las otras marcas. Y que por eso BYD estaba dentro de las marcas más vendidas de Colombia y entre los carros eléctricos eran los más vendidos, porque no tenían competencia. Pero ahora entra Tesla, con precios que le compiten directamente a BYD y que se quita el estigma de carros chinos. O al menos por el tema de la marca, porque recordemos que hay muchos carros Tesla que se fabrican en China, pero eso ya es otro tema. Entonces, BYD probablemente sí se vea, y yo creo que es la que más se va a ver afectada por la llegada de Tesla. Porque le entra un competidor fuerte con precios similares, con un atractivo, no es un carro chino. Y que además, debo decir que en lo personal, los carros de Tesla me parecen más bonitos. Y adicionalmente, lo nuevo siempre llama la atención. Y Tesla, sin pagar un peso de publicidad, nos puso a todos a hablar de él. Entonces, hay mucho bombo detrás de Tesla. Muchas personas irán y se volcarán a comprarse un Tesla y no un BYD. Y creo que es la marca que más se va a ver afectada, más que Kia, más que Hyundai, más que Toyota, más que Chevrolet, más que cualquier otra marca. BYD probablemente es la que más va a sufrir el golpe en sus ventas. Ahora pasemos al mercado de los usados. ¿Se verá afectado por la llegada de Tesla? Y la respuesta es sí, pero depende de quién. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que sí se vio muy afectado en el mercado de los usados. Esta empresa o persona que pretendía vender un Tesla Model Y 2022 en 230 millones de pesos y que después de la llegada de Tesla le tocó bajar más de 120 millones de pesos su precio en un solo día. Esa persona sí que se vio muy afectada, entre otras personas. Ahora, hablando ya del resto de los usados, del mercado de los usados, muchas personas, muchos concesionarios, muchas compraventas que tienen carros como los que ya mencioné anteriormente, se verían afectados. Porque si tenemos un usado, principalmente si de pronto es de combustión o que es eléctrico y que supera por mucho el valor de un carro Tesla 0 kilómetros, ellos se verían muy, pero muy afectados. Alguien que pretendiera vender, no sé, por ejemplo, una Kona eléctrica usada en 140 millones de pesos. Estoy muy seguro que muchos se inclinarían a comprarse más bien un Model Y nuevo en 120 millones de pesos. Entonces, el mercado de los usados que tiene carros por encima de los precios de Tesla y que, digamos, tienen características especialmente por temas de espacio y capacidades muy similar a lo que ofrece Tesla en su Model 3 o el Model Y, se verían muy, muy afectados. Ahora, para los que decían que yo me iba a quedar sin vender, recuerden que mi compraventa, bueno, no es mía, la de mi suegro, pero donde yo tengo carros, en la compraventa, usualmente los carros rondan, o en este momento, rondan entre los 40 millones y los 80. Que además muchos se venden financiados, o sea, las personas tienen un presupuesto aún menor, que se pueden estirar mediante la financiación para comprarse un carro un poquito más caro. Nosotros realmente no nos vemos muy afectados. Alguien que tiene para comprarse un Spark GT o un Kia Picanto, no tiene para comprarse un Tesla Model 3 o Model Y. Entonces, nosotros no nos vemos muy afectados por el mercado que usamos.
nos favorece ser pobres. Porque sí, nosotros somos pobres, nosotros no somos ricos. Pero sí conozco algunas compraventas con carros que superan ampliamente los 120 millones de pesos, pero siguen siendo usados. Ellos sí que les daría bastante duro. En resumen, tanto las marcas, hablando de carros nuevos, como ya hablando de los usados, se verían afectados todos aquellos vehículos que están muy cerca o están por encima del precio de Tesla, especialmente los que respetan a la movilidad eléctrica o incluso la híbrida. La combustión no tanto, porque muchas personas que siguen comprándose un carro de combustión no solo lo hacen porque no les alcance para un carro eléctrico, sino porque aún no confían en los carros eléctricos. Entonces, la combustión sería la que menos se vería afectada en comparación con los eléctricos. ¿Que se vería afectado? Claro que sí, pero no tanto como los ya eléctricos. Por ejemplo, como dije, BYD probablemente sea la marca que más se vea afectada con la llegada de Tesla. Pero si ya hablamos de ya sea nuevos o usados, de carros de 50, de 60, de 70, de 80 millones, estos no se verían muy afectados simplemente por el límite del presupuesto. Porque seamos muy sinceros, si hasta el momento un BYD Sea Ghoul de 80, 83 millones de pesos no le quitó ventas en ningún momento, o al menos no tantas, no que sea perceptible, aunque a Picanto, que va desde los 58 hasta los 78 millones de pesos, dudo mucho que un Tesla de 110 o 120 millones de pesos le vaya a quitar ventas, le vaya a restar ventas a un Picanto de estos presupuestos. Lo mismo va a pasar con los demás carros que están muy, pero muy por debajo del presupuesto de Tesla, sean nuevos o sean usados. Y bueno, mis amigos, hasta acá llega este análisis sobre el impacto que podría tener Tesla en el mercado, tanto de los nuevos como de los usados. Traté de ser lo más objetivo posible. Igual va a tocar esperar el informe de ventas de ahorita de noviembre y especialmente el de diciembre, porque pues Tesla llegó a mitad de mes, así que digamos no se va a ver mucho en números, pero diciembre sí lo va a abarcar todo. Vamos a ver cómo se comporta, a ver si logra destronar a BYD o si lo afecta muchísimo. Vamos a ver, tocará esperar para ver si se prueban mis hipótesis de que BYD es la marca que más se va afectada junto a Toyota y Mazda. Creo que son las tres marcas que más se verán afectadas. En cuanto a los demás, Kia, Hyundai, pues digamos que sus ventas nunca han sido muy altas, especialmente con estos carros que son eléctricos o híbridos. Digamos que ahí de pronto no se vea mucho. Pero sí lo que es Toyota con la Corolla Cross, la Mazda CX-30 y lo que son los carros de BYD, en este caso el BYD Up, que es el más vendido de la marca. Esperemos a ver cómo golpean las ventas en estas marcas, o si por el contrario, los que se ven afectados son los carros más económicos, como el Picanto o algunos otros vehículos, la misma Kia K3, porque muchos ayer están diciendo que yo entonces me quedé súper encartado porque entonces, las personas que de pronto querían comprarse un Kia K3, entonces van a comprarse un Tesla. Como dije, si vamos a las versiones de entrada, lo dudo mucho. Si ya nos vamos a la versión GT Line, ahí sí la probabilidad es más alta. Vamos a ver qué pasa. Esperemos a ver quiénes tienen la razón.